esta pregunta, a ver si la podemos entender. Dice, Cristo viene por su iglesia y algún cristiano quedan atrás. Los que quedan, si dicen que son cristianos, ¿todavía tendrán salvación? Bueno, es justamente lo que estoy diciendo, ¿verdad? Los que no sean dignos... Bueno, Lucas 21:36 es un versículo que tendríamos que memorizar porque es muy importante. Dice que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir. Es decir, tenidos por dignos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar a buenas con Dios, tenemos que estar obedeciendo a Dios. Bueno, lo que he estado predicando todos estos días, ¿verdad? ¿De qué? De escapar. ¿Cuál es el escape nuestro? Es el arrebatamiento. Es que Dios nos saque de aquí. Bien. Entonces, de las cosas que han de venir, ¿qué es lo que ha de venir? La gran tribulación, la gran tribulación, la persecución por mano del anticristo y también los juicios de Dios, que van a ser terribles contra este mundo. Bien. Entonces, en ese sentido, sí habrá personas que no habrán sido tenidas por dignas. De hecho, muchos, hermanos, parece ser, por lo que venimos viendo, van a ser muchos los que se van a quedar. Yo no quiero poner miedo en el cuerpo a nadie, ¿vale? Pero os digo la verdad, como la entendemos y como la estamos viendo. No todo el mundo es digno de escapar. Hay demasiado cristiano que está demasiado embebido en las cosas de este mundo. Y dice, pero si yo no peco, porque no matan, porque quizás no mienten, porque ni siquiera cometen actos inmorales, sexuales, etcétera, y con eso piensan que ya no pecan. Pero hay otras maneras de pecar. Por ejemplo, estar demasiado metidos en las cosas de este mundo, demasiado metidos en los negocios de este mundo, demasiado tener el corazón engrosado con las cosas de este mundo. Y no necesariamente tienen que ser cosas pecaminosas, sino incluso pues el ganarse el pan. No hay tanto cristiano que está demasiado ocupado en ganar dinero o en intentar ganar dinero. Y claro, ponen como excusa, bueno, es que yo tengo que alimentar a mi familia, es que yo tengo... Sí, vale, de acuerdo, pero están poniendo demasiado carne en el asador en todas estas cosas. ¿Me explico? Y realmente no le están dando la prioridad a Dios. Pues, hermanos, la palabra de Dios es clara en 2 de Timoteo que dice... que habla Pablo está hablando de aquellos que aman la venida del Señor. Y todos aquellos que aman la venida del Señor, dice Pablo. O sea, realmente los que van a salir de aquí van a ser aquellos que aman al Señor de verdad. Que el Señor es lo más importante en sus vidas y que sus vidas están rendidas a Cristo. Esto es parte de lo que también dice en Efesios capítulo 5, de que Cristo viene a por una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces, cuidado con esto. Es que no vale con decir, es que yo creo en Cristo. O yo creo en Dios. Bueno, el diablo también cree, tiembla, ¿no? O sea, como dice Santiago, no, cuidado, no nos engañemos. Tenemos que tener vidas consagradas al Señor. Y lo digo, y yo también me lo tengo que decir a mí mismo. O sea, yo no estoy aquí como diciendo, cuidado, que Miguel ya ha llegado y todos los... No, ni muchísimo menos. Yo que ahí quiero ser muy prudente. Pero, hermanos, os digo lo que es la verdad. ¿Me explico? O sea, y así hablo en la iglesia, ahí donde voy. Os digo lo que dice la palabra de Dios. Y luego ya es responsabilidad mía que yo viva lo que digo. Y esa es una gran responsabilidad, por supuesto, como dice Pablo, ¿no? A ver si voy a hacer que los demás se salven y yo voy a ser el que me pierda, ¿no? Entonces, es muy importante que vivamos vidas así. Solo así seremos dignos de escapar de las cosas que han de venir, porque los que no sean así, yo no digo que se van a perder por siempre necesariamente, pero van a pasar por la tribulación y eso va a ser terrible, horroroso a nivel natural. Y es algo que podríamos evitarlo solamente si viviésemos más para Dios. ¿Me explico? Nada más, ahí en esa misma pregunta, no está aquí, pero para poder añadir un poquito, porque obviamente la santidad y el vivir vidas íntegras y rectas delante de Dios tiene mucho que ver con amar la segunda venida del Señor. No en un sentido legalista que ya se ha estado enseñando, ya se ha estado predicando, ya se ha estado mostrando. Precisamente leía yo aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, donde dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El vivir en santidad, el vivir en integridad no tiene nada que ver con la esclavitud, ¿correcto? No, evidentemente, cuando estamos hablando de vivir en santidad, no, buena palabra. Cuando estamos viviendo, quiere decir que cuando estamos hablando de santidad, no estamos hablando de legalismo, no estamos hablando de religiosidad. No estamos diciendo bueno, voy a tener que hacer esto y esto y esto y no voy a tener que hacer esto y esto y esto. Que en parte sí es así, pero es superior a esto. Es vivir en la libertad de Cristo, en el poder del Espíritu Santo y que nada nos ate, excepto Dios.
Esa es la cuestión. Si vivimos así, estaremos viviendo agradando a Dios. Amén. Sí, porque aquí en Gálatas precisamente Pablo les imponía, ¿verdad?, a la iglesia y les decía es que el que no se circuncide no puede ser salvo. Y eso era lo que Pablo venía peleando precisamente en este libro de Gálatas, que no es así. La circuncisión es la del corazón, les decía, les enseñaba. Entonces, definitivamente al vivir en santidad, el vivir en integridad, el vivir en una vida que ame y se entregue totalmente a Dios, es una forma de que nosotros demostramos que amamos la segunda venida del Señor. Es lo que nos impulsa, es lo que nos mueve a poder esperar la segunda venida del Señor. Y ahí hay un punto, fíjate, ¿cómo puedo yo saber que amo la segunda venida la venida del Señor a por mí? Es más, mejor expresado que la segunda venida es en gloria, pero que el Señor viene a por mí, a por nosotros, ¿cómo puedo saber yo que eso es importante para mí? Mira, en el momento en que tú lo piensas, y también si sientes que hay alguna cosa que se resiste, como que dices, es que me gustaría que antes conseguir esto, o alcanzar esto otro, o esto, cada uno tenemos que ser honestos. Si algo dice, el Señor viene ya, y entonces piensas, pero no, esto que me gusta tanto, no, ¿sabes? Eso es una alarma ya, ahí hay una alarma. Entonces es preciso rendirlo todo a los pies del Señor, pero rendirlo de verdad, ¿eh? Incluso, hermano, estamos hablando de las cosas más legítimas y más sanas que puedas pensar. Si no estamos pensando en nada de pecado, necesariamente. Todo tiene que ser rendido a los pies de Cristo, todo. Lo más importante es que el Señor venga. Por eso los cristianos primeros decían Maranatha, que significa Señor, ven ya. Amén. Muy bien. Ya también se dijo, pero tal vez así brevísimamente, ¿qué es la gran tribulación? Bien, no, está bien. La gran tribulación, a diferencia de la tribulación, hablemos primero de la tribulación. La tribulación son los últimos 7 años que Dios ha concedido a Israel y a Jerusalén para que cumplan con 6 requisitos que está en la palabra en Daniel 9, 20, creo que es el 22, si no recuerdo mal, porque dice 70 semanas están dispuestas para Israel y Jerusalén, dice, y da 6 puntos. En definitiva, lo que viene a decir es para la rendición de Israel a Dios, para que Israel y Jerusalén sean absolutamente de Dios por voluntad propia también, ¿vale? Entonces, de esas 70 semanas de años, que son 490 años, desde el momento en que se dio la orden de la salida del edicto, que eso fue en los días de Artajerjes, estamos hablando del año 445 antes de Cristo, de la salida, desde ese momento se han cumplido ya 69 semanas de años. Eso está en nuestro artículo ahí, en las 70 semanas de años en Centro Rey. Estudienlo, que es muy interesante y les va a ayudar a entender mucho de todo esto. Y, por tanto, queda una semana de años, que son 7 años por cumplirse, siempre en relación a Israel y a Jerusalén. ¿Amén? ¿Me siguen? Ese inicio de la última Shavua, que se llama así, el inicio de los últimos 7 años, tiene que producirse en un momento dado. Aún no se ha producido. ¿Y cómo tiene que producirse? ¿Y cómo se sabrá que se ha producido? Cuando el que será el anticristo firme un acuerdo con muchos. Estoy citando Daniel 9:27. Y por una semana hará acuerdo con muchos. Y siempre es en relación con Israel. Esos muchos son las naciones que están alrededor de Israel. Como todos ustedes saben, Israel está llena de enemigos, rodeada de enemigos por todos los lados, ¿verdad? Entonces, ahí se inician los últimos 7 años. Bien, estos 7 años son también llamados la tribulación. Bien, entonces, a la mitad de esos 7 años es cuando se interrumpe el pacto, es cuando ese pacto es quebrado no por Israel, sino por el que será el anticristo. Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, porque el templo será levantado en Jerusalén, bien, no el templo milenial, sino un templo anterior, ya está preparado además, lo tienen listo ya. En un momento dado ya lo colocan, lo tienen todo preparado ya. O sea que imaginen, hermanos, si estamos cerca. Y entonces cuando Israel vea que realmente no era el Mesías que esperaban, sino que es un falso Mesías, entonces se rebelarán contra él. Y ahí se inicia lo que se llama la gran tribulación, Megalenflipsion, la gran tribulación de la cual Jesús habló en Mateo 24, cuando dijo, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar donde no tiene que estar, el que lee entienda, ¿verdad? ¿Lo dice? La abominación de Daniel, dice, desoladora de Daniel, el que lee entienda, el que vea eso, huya a los montes de Judea. Evidentemente se está dirigiendo a los judíos, porque no tiene nada que ver eso con la iglesia, nosotros no nos vamos a ir a los montes de Judea. No, ni siquiera a las Rocky Mountains nos vamos a ir, o sea, no. Nosotros a la Sierra de Madrid, no nos vamos a ir. Entonces, es para los judíos. Entonces, ahí, en ese momento,
cuando se vea la abominación desoladora, es cuando empieza la gran tribulación, que tiene su término, tiene su final, cuando el Señor ya viene en gloria. Y la duración de la gran tribulación son 3 años y medio. 1260 días, 42 meses. Un inciso. Si no me han entendido mucho, no pasa nada. De pasar, no pasa nada. O sea, no se preocupen. Vayan ustedes a centrorey.org, entren en el artículo Las 70 semanas de Daniel, le ponen ahí el audio y lo escuchan tranquilamente con sus casquitos, si quieren o como quieran, o lo leen y se van a enterar. Ahora mismo les suena un poquito a campanas todo esto, pero de verdad, ahí tienen para estudiarlo tranquilamente. Mi sugerencia, háganlo, estudienlo, van a entender mucho de la profecía bíblica cuando entiendan las 70 semanas de Daniel, porque es clave para entender el asunto. Bueno, esta pregunta va en relación con la anterior. ¿Es cierto que los cristianos vivirán la gran tribulación? No, la Iglesia no. Si por cristianos entendemos la Iglesia, no. La Iglesia es más, como ya he dicho alguna vez, la Iglesia tiene que ser sacada de aquí porque el poder del Espíritu Santo tiene que ser sacado de aquí. La Iglesia no puede estar sin el poder del Espíritu Santo. Como dije, si la Iglesia es por el poder, no solamente por la sangre de Cristo, sino también por el poder del Espíritu Santo. Bien. O sea, de hecho, la Iglesia nació aquel bendito día de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. Antes no era Iglesia, antes eran los discípulos de Jesús, pero no estaban investidos de poder. Fueron investidos de poder en aquel día de Pentecostés. ¿Amén? Y entonces fue cuando Pedro se levantó y empezó a predicar. Bueno, ya saben todo eso. Entonces, esa es la Iglesia. El poder del Espíritu Santo tiene que ser sacado momentáneamente para que se levante el anticristo. Estoy citando segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 3 en adelante. Para que se levante el anticristo, el poder del Espíritu Santo y quien conlleva el poder del Espíritu Santo, que es la Iglesia, tienen que ser sacados de aquí, porque si no, no se levanta el anticristo. Esa es la razón. Por lo tanto, la Iglesia no va a estar durante la tribulación. Ahora, como ya dije antes, sí va a haber creyentes, son los santos, durante la tribulación, y estos serán perseguidos por el anticristo.